Hola, soy Manuel Zapata. Te doy la bienvenida al primer capítulo de Dilemas de un desarrollador. Esta es una nueva serie en la que quiero empezar a abordar diversos dilemas y preguntas que todo el tiempo nos salen como desarrolladores o como desarrolladoras de software. La idea es hablar de temas técnicos, pero también otros temas profesionales que nos afectan en nuestra carrera. Para este video en particular vamos a empezar hablando de cuándo utilizar una clase abstracta o cuándo utilizar una interfaz. Pero si tú tienes alguna otra duda o tienes alguna inquietud o un dilema cualquiera que te está dando vueltas en la cabeza, me encantaría que dejaras un comentario en este video para que en un futuro capítulo de la serie lo lleguemos a tratar. Vamos entonces con el capítulo. Hablemos entonces de cuándo utilizar una clase abstracta o cuándo utilizar una interfaz. Para esto, hablemos algunas generalidades de cada una y empezar a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Respecto a las clases abstractas, podemos decir aquí que en general, y eso es algo en común que tienen con las interfaces, inician jerarquías. Jerarquías de clases en las cuales vamos a poder empezar a tener unas clases generales y unas clases más especializadas. Por otro lado, las clases abstractas pueden tener estado y comportamiento. Cuando hablamos de estado, estamos hablando de los atributos, de las propiedades, de los valores que se pueden guardar, y cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de métodos o de funciones. Pero adicional a eso, hay algo muy importante y es que una clase abstracta no te permite crear objetos a partir de esta. La razón de este tipo de clases es poder iniciar jerarquías, pero no poder crear instancias. Entonces, ese es un tema ahí bien importante. Por otro lado tenemos las interfaces, y en las interfaces podemos decir que también nos ayudan a crear jerarquías de clases, solo que las interfaces como tal no son clases, ¿listo? Es algo diferente, pero se comporta muy parecido a una. Adicional a esto hay un tema muy importante, y es que una clase puede implementar muchas interfaces, pero solo puede heredar de una sola clase a la vez. Entonces, en este tipo de casos, podríamos decir que las interfaces nos ayudan a simular la herencia múltiple, a menos por supuesto que el lenguaje de programación que estés utilizando ya la prueba. Aunque realmente los lenguajes que soportan herencia múltiple son muy pocos, uno de ellos es por ejemplo Python, pero la regla por lo general es que los lenguajes orientados a objetos son pocos los que soportan herencia múltiple. Entonces en ese tipo de casos las interfaces te ayudan muchísimo. De hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo, si no estás muy familiarizado. El concepto de herencia múltiple radica en el hecho de que una clase pueda heredar de más de una a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos que la clase D está heredando a la vez de B y de C y va a tomar, digamos que tanto el estado como el comportamiento de ambas clases simultáneamente. Esa es una primera diferencia. Si necesitas simular de alguna manera herencia múltiple, entonces las interfaces te ayudan a eso. Y hay algo que hay que aclarar aquí. Antes hay otra diferencia muy grande entre clases abstractas e interfaces. Y esta diferencia era que las clases abstractas te permitían tener métodos con una implementación, es decir, con un código, y las interfaces no. Las interfaces solamente te daban métodos con la firma. Más sin embargo, esto ya no es verdad. Desde hace un tiempo, por ejemplo desde Java 8, existe lo que se llama los default methods. Y los default methods o métodos por defecto son métodos en los cuales tú puedes proveer una implementación en la interfaz directamente. Antes esto no era posible. Antes lo que uno tenía en las interfaces eran métodos como el que te estoy señalando aquí, donde uno tiene la firma del método y la firma incluye el nombre, el valor de retorno, los parámetros y ya. No podíamos tener nada más en las interfaces, pero ahorita es posible tener implementaciones por defecto. Y en C# está pasando exactamente lo mismo. Desde C# 8, que es como la versión que en este momento, en el momento de grabar este video, digamos que está en preview y está por salir a la luz, también está ocurriendo exactamente lo mismo. Ya se está soportando métodos por defecto. Entonces, esta ya no es una diferencia entre clases abstractas e interfaces. Ya el tema de los métodos realmente no hace, digamos que la diferencia es significativa. Y justamente a eso vamos. Realmente no existe, digamos que algo que te diga claramente a qué usas la clase abstracta, a qué utilizas la interfaz. Al final del día se vuelve, digamos que un tema de una preferencia. En mi caso personal, yo prefiero las interfaces. ¿Por qué? Porque las interfaces creo que al final del día siguen siendo más flexibles. Tú puedes tener en una clase tantas interfaces como usted necesites y te ayudan a crear, digamos que jerarquías muchísimo más sencillas. Con las clases abstractas, digamos que la jerarquía de herencia se vuelve muchísimo más estática y muchísimo más rígida. Esa es mi preferencia a la hora de desarrollar. Yo prefiero crear interfaces y no crear clases abstractas, ¿vale?
Esa es mi preferencia. Me gustaría muchísimo saber cuál es la tuya y cómo has resuelto este dilema en el pasado. Y por otro lado, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus dilemas como desarrollador. ¿Qué retos estás teniendo? ¿Qué dudas existenciales has tenido? Para compartirlas en el canal y de alguna forma poder empezar a crear conocimiento en cuanto a esos temas que no son tan obvios o de los cuales muy pocas veces se habla. Entonces, espero que te haya gustado el video. Si quieres que sigamos en contacto, te invitaría entonces a que te suscribas a la lista. Ahí cada cierto tiempo estoy compartiendo información que es de relevancia para la comunidad, pero también te agradecería muchísimo que si te gustó el video te suscribas al canal y dale click a la campanita para que te podamos avisar cuando nuevos videos estén disponibles. Entonces, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.